DEIA es un proyecto que surge en el 2016 después de haber conseguido la financiación del Ministerio de Ciencia y Universidades, hoy llamado de Ciencia y Universidades, y lo que trata es de, por un lado, analizar el trabajo que en muchos casos han hecho las artistas de manera inconsciente o consciente, tratando de expresar y elaborar traumas fundamentalmente relacionados con lo interpersonal, es decir, sea de situaciones de memoria histórica o de memoria colectiva, sea situaciones personales, sea acontecimientos extremos que han tenido que superar y en los que los procesos creadores en ese sentido les han ayudado. Que las imágenes de arte, precisamente por su carácter polisémico y precisamente por su carácter simbólico, podían ayudar a las personas que habían pasado por situaciones traumáticas y que les costaba expresar de manera racional qué era lo que sentían, cuáles eran las emociones que les embargaban o que incluso no les dejaban hablar, que esas imágenes, como digo, les podían ayudar como puertas que les animasen o bien a sentirse identificadas con esas imágenes, o bien a que pudiesen empezar a comentarlas como un tercero, como un diálogo, como una especie de triángulo, que por un lado les legitimase al ver esa imagen reconocida por la historia del arte y en la que ellos o ellas se pueden sentir identificados. Y es una imagen además validada por la cultura, con lo cual ese dolor íntimo, ese dolor personal o ese sentimiento de culpa, por un lado puede ser legitimada, y de hecho es legitimada por las imágenes no solamente por las imágenes, por los grandes textos trágicos griegos y romanos, etcétera, y de toda la literatura y el arte universal y el drama, etcétera, y que además, les podrían recoger y les podrían ayudar para empezar a construir sus propias narrativas. La idea, pues, era y es desarrollar una herramienta que, a través de las imágenes validadas por la cultura, ayude a las personas, niños, mujeres, adultos, hombres, etcétera, a que a través de esas imágenes esas imágenes les puedan ayudar a empezar a hablar de lo que les sucede. Y de alguna forma estamos trabajando también entre lo personal y lo social, o entre lo personal y lo cultural, ¿no? Es decir, estamos hablando de imágenes, de emociones, que son emociones en muchos casos muy íntimos, pero que se ven refrendadas por las imágenes que están en los museos, por las imágenes que están en los libros de historia del arte, por las imágenes que han sido validadas por la cultura. Por un lado, qué emociones, qué sentimientos, qué estados del trauma íbamos a trabajar y qué imágenes, ¿no? Sabemos que el campo del arte es un campo de la polisemia y es un campo de la proyección, cada cual, no hay una imagen con una emoción determinada, sino que una imagen puede abrir cosas muy, muy diferentes en las personas, dependiendo de su biografía, dependiendo de su estado emocional, dependiendo de muchos elementos que parten de la singularidad del sujeto. Lo que hicimos fue analizar más de 200 artículos que hicimos entre la profesora, la doctora Celia Camilli y yo, y lo que hicimos fue seleccionar esos 200 artículos que abordaban el trauma, y en el que seleccionamos aquellos estados que los pacientes o que las personas que participaban señalaban, aspectos que podían tener que ver en muchos casos con emociones negativas, como podían ser la culpa, la vergüenza, la rabia, el enfado, la soledad, la tristeza, la melancolía, la vaciedad, etcétera. Y en otros casos, en la medida que podía ir avanzando ese taller o esa terapia, etcétera, elementos que podían tener que ver con emociones más positivas y que podían tener que ver, pues, con la amistad, con el amor, con la necesidad de vínculo, y con la alegría y con el deseo de vivir en muchos casos.
creemos que ahondar en las emociones y sobre todo en las subemociones y en qué nos dicen a nosotros determinadas imágenes convierte el trabajo en una especie de lugar seguro donde el paciente o el participante puede enfrentarse a una imagen, no se enfrenta a la nada, no se enfrenta solo a la página en blanco, sino que a la manera de una elicitación empieza a hablar de sí mismo hablando de la imagen o hablando de lo que le evoca, le convoca o le ha convocado o ha relacionado con algún momento de su vida, etc. Que lo unan los profesionales no significa que tenga que ser una unión bionívoca, porque hemos partido y hemos señalado que las imágenes son polisémicas y que a cada persona les puede abrir una puerta, pero sí que necesitábamos construir una herramienta con un número limitado de imágenes y que ese número limitado de imágenes al menos recorriera la mayoría de las 9 o 10 sentimientos, emociones, estados básicos que habíamos concluido a través de todos los artículos científicos. Para tener un elenco de imágenes que no partiera de nuestra propia elección, sino que de alguna manera partiéramos de unos criterios más o menos consensuados, lo que hicimos fue acudir, por un lado, a profesionales de historia del arte que entendían que las imágenes tenían narrativas propias, y también tuvimos en cuenta a profesionales de la salud, fueran psiquiatras o psicoanalistas o psicólogos, que además tenían una cierta sensibilidad hacia el arte y hacia las imágenes, y también, por supuesto, arteterapeutas y artistas que su ámbito de trabajo también tuviese que ver con el trauma o con estados, digamos, de otredad que también nos pudiesen aportar. A partir de todas de estos análisis, en lo que les pedíamos era que nos seleccionaran un mínimo de 9 imágenes y un máximo de 27, y nos hemos quedado con 220 imágenes, que de alguna forma recorren más o menos todos esos estados, obviamente desde el punto de vista de los expertos. Los y las expertas que hemos filmado respondían a unos criterios que nos parecían idóneos para acercarse a las imágenes desde los estados del trauma. Creemos que probablemente faltan algunos de los estados, etcétera, y algunos de los que ya hemos hablado que aparecen en casi todas las relaciones con las emociones, pero hay otras que no, como puede ser el equilibrio, que nosotros lo hemos incluido porque nos parece que en muchos casos, y a través de los análisis que hemos hecho de los artículos, es un objetivo que tienen las personas que entran en terapia, es decir, recuperar el equilibrio perdido, recuperar la ligereza, recuperar la levedad, recuperar la ecuanimidad que de alguna manera un evento traumático te imposibilita. Y introdujimos también que nos señaló la doctora Fernández, que era el de triunfo, y el de la vaciedad, que no es, podríamos decir que a lo mejor no es una emoción, sino quizá una falta de emoción, pero que habíamos visto que aparecía en casi todos los relatos que tenían que ver sobre el trauma. Lo que queremos es encontrar unas 24 imágenes que puedan ser utilizadas en las distintas terapias o en los distintos talleres, etc. Una vez que tengamos seleccionadas esas 24 imágenes, lo que vamos a hacer es ver si realmente les sirven de ayuda en los espacios arteterapéuticos, en los espacios terapéuticos, en los espacios de acompañamiento a las personas que han sufrido eventos con consecuencias traumáticas, y la manera de usarlo
obviamente no va a tener que ver con ninguna emoción, sino que van a ser una serie de imágenes en las que las personas pueden empezar a encontrar, digamos, elementos que les puedan ayudar a empezar a narrar, a empezar a exteriorizar, a visibilizar y finalmente a incluir en su relato de vida esos elementos acompañados de esas imágenes. Y a partir de esa selección falta una segunda validación, que será a través de los talleres que hagamos en los próximos años y que nos devolverán la utilidad, la pertinencia de esta herramienta.